compartir. He traído mis notas y las he puesto aquí porque quiero compartir algunas cosas que tengo y me va a ser mejor que escribir lo que tenía en una nota para hacer notas y demás. Pero si quieres, mientras tanto, vamos buscando en Lucas, capítulo 3. Lucas 3. Quiero hablarte en esta mañana de algo muy importante, como es todo, como es la palabra de Dios y lo que nos enseña. Pero hay algo que es necesario y que la iglesia no puede perder. Y si le pusiera un nombre a este mensaje, le llamaría a sí mismo el mensaje de la iglesia. Y cuando hablo del mensaje de la iglesia, no tan solamente me refiero a lo que se predica desde el púlpito, sino me refiero también a lo que nosotros compartimos en nuestros lugares de trabajo y donde estamos. No sé si pasa aquí, no ha pasado, tampoco no es que ande predicando por iglesia, no soy famoso ni nada de eso, como dirían en estos tiempos. Pero hay sitios en América o en mi país que te pueden invitar a predicar y te pueden decir, no menciones la palabra infierno, no menciones la palabra hasta Jesús, porque está prohibido. No puedes mencionar esa palabra porque el público se ofende, la gente se puede sentir mal. Y esto ha calado quizás tal vez en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque hemos bajado quizás de lo que es el paquete, el pack, por decirlo así, de lo que es el mensaje de Dios. El mensaje es completo, es integral y no puedes sacarle nada. Si te estás comiendo algo que el médico te dice, aquí están todas las proteínas y las vitaminas que necesitas, no puedes decir, bueno, pues ahora le saco esto porque te vas a perder de algo. Y así pasa con el Evangelio, es un paquete integral, completo, donde tienes que comértelo todo. Y eso incluye de que si vas a presentar el mensaje o vas a dar la palabra de Dios, tienes que darla completa. Era interesante ver en Hechos, capítulo 20 o 21, cuando Pablo llega a la iglesia de Berea y dice que ellos que lo escudriñaban todo para buscar el consejo de Dios, querían saberlo todo, y cuando era todo el consejo, se refería a todo el consejo, no era una parte sí y otra parte no. Así que en esta mañana quiero hablarte de eso, quiero hablarte del mensaje de la iglesia, y quiero utilizar a este personaje porque me pareció interesante, con un mensaje confrontador, con un mensaje claro y con un mensaje directo, sin titubeos y sin cosas que quitarle a lo que era todo lo que Dios le había encomendado. Y ese personaje fue Juan el Bautista. Todos lo conocemos, ¿verdad que sí? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Lucas 3, verso 1. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Dice que vino palabra de Dios sobre Juan y él comenzó a predicar el arrepentimiento de pecado tal y cual. Me atreví, por eso traje la portátil, porque haciendo algunas investigaciones quería entender que es quizá lo que nos puede pasar a nosotros hoy en día. Vivimos en un contexto cultural, un contexto político, un contexto como queramos llamarle, pero es nuestro tiempo. ¿Cuáles eran los tiempos que Juan vivía? En aquel entonces, cuando Juan sale y predica el mensaje que predicó. Porque quizás nosotros podemos pensar que nuestros tiempos son difíciles, podemos pensar que tendríamos inconveniente al predicar el mensaje tal cual nos lo enseña la Biblia, y pudiéramos tener miedo, temor por muchas circunstancias que podemos decir, bueno, es que este tiempo, y podemos justificarlo de muchísimas formas. Pero a la vez justificaciones que estamos seguros que no van delante de la presencia de Dios. Hay un mensaje que la iglesia tiene que dar, que tú y yo tenemos que dar, y es un mensaje claro, limpio y sin rodeos, el mensaje del Evangelio.
Te voy a mencionar algunas cosas que encontré del contexto en que Juan vivía cuando él salió con este mensaje. ¿Cómo eran las condiciones políticas, me preguntaba yo, sociales y religiosas en la época de Cristo cuando Juan comenzó? Lo primero, vamos a remontarnos 400 años atrás. Este tiempo, antes de que viene Juan y viene Jesús, se llama el tiempo de silencio en la Biblia. Y duró 400 años, así se llama. Un tiempo donde no sucedía nada, no había palabra de Dios, no había profecía, no había nada. Un paro, Dios hizo, por decirlo así, un paro de 400 años y luego comenzó a hablar nuevamente y lo comenzó a hacer con Juan y con Jesucristo. 400 años atrás, vivían en paz en su propia tierra. El pueblo judío había salido ya del exilio de Babilonia, habían construido el templo, Esdras, Nehemías, estaban en un tiempo de paz. Luego habían reedificado el templo y habían reiniciado la ceremonia. El pueblo judío había comenzado nuevamente a hacer los sacrificios en el templo. Pero comienza entonces el descontento de los judíos con el gobierno romano. Las instituciones del judaísmo comenzaron luego, que vamos a ver detalladamente cómo llega hasta ahí el pueblo judío, y hay un descontento con el pueblo romano. En este contexto, ya cuando Juan comienza a enseñar, los judíos estaban siendo gobernados ¿por quién? Por el pueblo romano. Otra cosa desde ese contexto, comenzaron a surgir partidos religiosos y las enseñanzas de las sectas judías, como estaban los fariseos y estaban los saduceos. Y estaban bajo el imperio o bajo el sistema de los romanos. Voy a leer y me voy a ir parando y explicando. Dice, desde la época de Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, lo que le dije, 400 años. Luego viene Alejandro Magno y sus ejércitos. Voy a hacerlo corto y resumido para no cansar porque es mucho. Simplemente saqué lo más importante. Y Alejandro Magno conquista antes de los romanos a los judíos. Lo toma y comienza a conquistar todo el mundo. Y no solamente los judíos, también el imperio persa y otros más. Y por ende, el imperio helenístico, los griegos se convierten en la lengua actual. Hablar en griego en aquel entonces era como usted, por ejemplo, el inglés, que es la lengua universal. Todo el mundo trata de aprender inglés. Pues en aquel entonces parecía lo mismo con el griego. Aprender griego era la lengua universal. Y esto, en el contexto y en el ajedrez de Dios, por decirlo así, Dios va preparando para la venida de Jesucristo, porque el griego es un lenguaje rico literario. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento está escrito en griego. Dios lo permitió porque quería que toda la riqueza literaria estuviera metida en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Sí? ¿Van conmigo? Otra cosa que sucedió fue que viene Antíoco Epífanes, que lo menciona Daniel, y también conquista Palestina antes de los romanos y comienza a profanar el templo. Voy a decir brevemente lo que hizo Antíoco Epífanes. Dice, quitó el legítimo sumo sacerdote, quitó el sacerdote de su lugar y puso un sacerdote que había pedido el pueblo. Se había parado la descendencia que Dios le había enseñado al pueblo judío de que el sacerdote tenía que venir por linaje. Pues este señor lo quita y dice uno del pueblo, ponte tú. Y vamos entrando en el contexto de hasta llegar a Juan y cómo Juan entra en este escenario para comenzar a predicar lo que él predicaba. Para que entendamos el contexto un poco. Tome esta nota, dice: se construyó un gimnasio cerca del templo donde los jóvenes desnudos hacían sus ejercicios luchando y lanzando el disco. Este era el escenario cuando viene Antíoco y profana el templo. Se construye un gimnasio cerca del templo y en vez de los jóvenes ir al templo a adorar a Dios, pues estaban desnudos, vistiéndose como se vestían los griegos, con poca ropa. No sé si eso les recuerda algo en nuestros tiempos, pero están con poca ropa y están, en vez de ir al templo a adorar, están lanzando el disco, haciendo deporte. El deporte no es malo, pero si lo estás haciendo dentro de la iglesia y de una forma inmoral, pues sí que tiene sus consecuencias. Dice, hasta los sacerdotes jóvenes abandonaban el templo para practicar la gimnasia. Los jóvenes estaban olvidando de Dios y se estaban yendo a los templos para vestirse como los griegos y practicar la gimnasia o lanzar el disco. Los judíos helenizados, o sea, ya lo que estaban siendo enseñados en la cultura helénica o griega, llevaban ropa ya al estilo griego. Se había perdido la moral, se había perdido el pudor, y ya los mismos judíos estaban vistiéndose como se vestían
los griegos, con poca ropa. Dice, y ya incluso tenían vergüenza de la circuncisión, que hasta ese entonces estaba permitida porque Jesús no había llegado. Y es interesante esto porque como vemos cómo el mundo comienza a meterse a veces en las iglesias, en muchos lugares, y cómo nosotros vamos perdiendo y teniendo vergüenza de lo que es el Evangelio y de lo que es el mensaje de la iglesia para este tiempo. Ese fue el contexto de cuando vino Juan, cuando luego viene Juan, y cómo el mundo comenzó a meterse dentro de la iglesia. Ya los jóvenes tenían vergüenza, no hablaban de Dios, estaban más en deporte. Yo no sé si eso le parece a usted a algo parecido hoy en día, no sé si se le parece a algo, pero eso era lo que sucedía en aquel entonces. Tenían vergüenza los jóvenes de hablar y de vestirse con pudor para honrar a Dios. Asimismo, convirtieron las habitaciones del templo, dice, en burdeles públicos. Hasta ahora no hemos llegado hasta ahí, gracias al Señor. Pero dice que quemaron hasta todos los libros sagrados que encontraron dentro de la iglesia. Y esto fue el decaimiento o la depravación de aquel entonces de la iglesia. Luego, los que han sido quizás, como dice el pastor Juan María, de la competencia, pues se enterarán del libro de los Macabeos. Y en resumen, ahí se levantan los Macabeos, libertan este yugo que tenía este rey y libertaron al pueblo judío. Entonces, ¿qué viene? Fruto de eso, estoy resumiendo porque es mucho, luego lo pueden investigar y lo pueden corroborar lo que les estoy diciendo. Pues los Macabeos pues liberaron, pero pasó lo mismo nuevamente. Cuando la iglesia o el pueblo de Dios comienza a mezclarse con el mundo, con el poder político, el final no es bueno. Comenzaron muy bien, libertaron al pueblo judío en ese contexto de toda esta cosa que estaba metida dentro de la iglesia, por llamarlo así, pero poco a poco fueron otra vez juntándose y nuevamente terminan lo mismo. De este problema es donde tenemos entonces, dice, se produjo la ruptura entre los hasideos. Salieron dos grupos de estos macabeos, que eran los devotos, elemento estrictamente conservador, un grupo conservador, que es el que se mantiene guardando un poco las cosas, por decirlo así, y las familias monedas. De ahí en adelante los hasideos, estos son los que aparecen como los fariseos. De ese grupo de los macabeos que tomaron, que liberaron, se corrompen nuevamente y hay un grupo conservador y hay otro liberal que se junta con el Estado. Y ese grupo conservador, porque llamo entre comillas porque eran los fariseos, que Jesús los reprendió muchísimo porque se iban al extremo, pues salen los fariseos y salen entonces los saduceos, que vienen siendo la parte religiosa helenística, que era la clase alta de aquel entonces. Y entonces, luego de estos dos grupos, entonces entra Juan. Y ya quería llevarlo hasta ese lugar, porque es lo que Juan encuentra. Una iglesia destruida, dos grupos, uno extremista, otro mezclado con el Estado, uno que pone cargas que no puede llevar y otro que quiere la congruencia y quiere seguir unido a lo que es el Estado y tener poder político. Pero Juan tenía algo interesante y está en el capítulo 3, capítulo 3, verso 3. Y es que dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y el verso 2 dice: y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No sé si este pequeño escenario que te hice, que me imagino que te transportaste conmigo unos 2000 y pico de años atrás, imaginándote los jóvenes haciendo esto, no sé si se te puede parecer un poco. Yo lo miraba de esta forma, quizá lo que estamos viviendo. Donde a veces tenemos miedo, tenemos temor, tenemos a veces personas extremistas, otros que están mezclados con el poder,
una de las cosas que aprendimos con nuestro pastor en Geyel, lo que estamos en el instituto, es que la iglesia nunca puede mezclarse con el poder político. No termina bien. Nunca, la historia lo ha demostrado, nunca ha pasado. Y ese es el legado que Juan recibe para comenzar a predicar el mensaje que él predicó. Yo te hago una pregunta, ¿era un ambiente cómodo? ¿Era un ambiente fácil? Acuérdate de que Dios tenía 400 años, que quizás se caía una hoja de un árbol y decían que no era Dios que lo había tumbado. No pasaba nada, no creían en nada. Si se movía algo, Dios no tenía nada que ver con eso porque Dios no estaba hablando. Y Juan llega y encuentra este escenario y comienza a predicar este mensaje. ¿Qué necesita la iglesia de hoy en día? Lo he resumido en 3 aplicaciones en base a lo que Juan predicó. Podemos sacar muchas, pero yo me he resumido a 3 cosas. Y comienza en el verso 2, ya lo había leído. Dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. La iglesia de hoy en día, y cuando hablo de la iglesia, quiero que sepas que me refiero a ti y me refiero a mí. La iglesia, tú y yo, cuando salimos, tenemos que tener, lo primero que tenemos que tener es una palabra que venga de Dios para predicar. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy en día, no sé cuántas cosas que no son malas, que son buenas, están metidas dentro del evangelio y dentro de la predicación. Experiencias personales son buenas, conocimientos profesionales son buenos, y cuando ya voy a terminar la frase, ¿qué otra cosa más? Conocimientos científicos son buenos, pero quiero decirte algo, no transforman la vida de nadie. Te puedes aprender, te puedes ir a hacer cursos de positivismo, de emprendurismo, eso te va a servir para otras cosas. Y si te metes en positivismo ya eso es peor todavía. Eso te va a servir para otras cosas, pero para transformar tu alma, tu espíritu, lo único que lo puede hacer es que tengas una palabra de Dios. Y la iglesia no puede perder el mensaje hoy en día de predicar lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que su espada es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Cuando era pequeño, ya adulto, entendí lo que eran los tuétanos. Y es que mi madre, bueno, yo acá lo hace también, coge el hueso, no sé si ustedes lo hacen, de la carne o del pollo, y la mastica, y le saca el rumo negro, con lo que tiene dentro, y se lo chupa. Y tú no sé, estoy diciendo cosas muy personales. A mí también me gusta. Bueno, gracias María, ya tengo más tranquilidad. Sé que no voy a dormir en el balcón. Pero eso es el tuétano. Y la Biblia dice que hasta ahí es que llega la palabra de Dios. Te digo algo, si me parara aquí esta mañana a compartirte cosas mías, pues creo que quizás no pasen del techo si no te hablo de la palabra de Dios. Porque eso no te va a transformar. Va a ser muy bonito, mira qué bonito dirás. Mira qué bien, qué bonito la experiencia del hermano. Pero tu vida, mi vida, solamente será transformada con la palabra de Dios. Es interesante de que Lucas, cuando habla de este texto y habla de que Juan lo recibió, dice que él recibió, parece que estaba tratando de comparar a Juan con aquellos profetas cuando recibían directamente la palabra de Dios para predicarla. Aquellos profetas y aquellas personas, por ejemplo, Génesis 15:1, cuando se le llama a Abraham, si quieres puedes buscarlo conmigo. Génesis 15:1, cuando Dios llama a Abraham, y en este momento dice que Dios se le acercó y le vino también palabra a él, de la misma forma como le vino a Juan. Y en este contexto viene la palabra para traer una promesa de parte de Dios. Porque la palabra cuando viene a ti, puede venir para traer una promesa. Una cosa que trae la palabra, promesas. A ver si están dormidos, diga conmigo, promesas. Muy bien, no se han dormido entonces, están aquí. La palabra de Dios viene para traer promesas y había venido en Génesis 15:1 para traer una promesa a Abraham. Vengo y puedo darte en esta mañana promesas de Dios para tu vida, pero tengo que dártelo con la palabra de Dios. Otra cosa que viene también, dice así mismo en Samuel, en 1 de Samuel 15:10.
Cuando vino la palabra, dice igualmente como le pasó a Juan, dice que vino la palabra de Dios sobre Samuel. ¿Para qué vino en este momento la palabra de Dios? Para aborrecer lo que no agrada a Dios y confrontar a Saúl. La palabra de Dios, el mensaje de Dios cuando viene, tiene que traer confrontación también, para restaurar tu vida y mi vida. Y ese es el mensaje que debemos de recibir de parte de lo que es la palabra de Dios. También vino sobre el profeta Natán. Te puedo mencionar muchas, pero voy a terminar con este. En 2 de Samuel 7:4 también vino la palabra de Dios como le vino a Juan. Dice, y vino la palabra de Dios sobre él. Vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Natán. Y en este caso vino para recordarle a David de dónde Dios lo había sacado. La palabra de Dios viene para recordarnos de dónde Dios nos ha tomado y dónde Dios nos ha puesto o a dónde nos quiere llevar. Y te he hablado de 3 cosas cuando viene la palabra de Dios. Te he dicho que viene para traer promesa, para traer confrontación y para traer y recordarte de dónde Dios te ha sacado y dónde Dios piensa llevarte hacia la vida eterna. Amén. Qué interesante. Hoy nosotros tenemos la palabra más segura y eso sí quiero que lo busquen conmigo. Eso está en 2 de Pedro, verso 1, 19. Amén, ¿lo tienen todos? Sí. Dice la palabra de Dios. Hoy tenemos esa palabra segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Así que quizás no te llegue en algún momento como le llegó a Juan esa revelación poderosa, pero si tomas esto para predicar como Juan lo hizo, pues estarás tomando la revelación que viene de Dios. Está aquí también para predicar y para enseñar. Así que ya hoy la tenemos y es la palabra que debemos de usar. Segunda cosa, te hablé de la primera cosa y ahora te quiero hablar de la segunda. La primera que te dije es que la iglesia necesita una dirección divina para enseñar. Tiene que mantener el mensaje que Dios le ha dado, lo ha recibido de parte de Dios y está aquí en la palabra. La segunda cosa que hizo Juan era decirle a la gente, que es lo que hoy nos da miedo a veces decirle, cuál es el destino si no te encuentras con Dios. Y no podemos rebajarle al mensaje de Dios. ¿Te imaginas a Juan tomando a los fariseos, aquellos jóvenes helenizados que se iban a los templos y todo esto, diciéndole, si no te arrepientes, te vas al infierno? Eso fue lo que Juan le dijo, y está aquí. Lo podemos buscar en el verso 7. ¿No quitaron a Lucas, verdad que no? Bueno, no sé si su Biblia es como los controles o los mandos de la televisión, que tú le das para atrás y te cae en el último canal. ¿Sí? Lo tiene aquí. Jesús nos está ayudando. Gracias, Jesús. Amén. Yo lo tengo marcado. Tengo aquí el mando. Eso. El verso 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto es fuerte. Espero que usted no le diga a alguien generación de víboras, no vaya a ser que le tiren algo. Hay otra forma, no otra. Hay otra forma de usted decirle a las personas que si no vienen al Señor, pues irán a un castigo eterno. Igual estaba diciendo a estos jóvenes, a los fariseos, a todos los que estaban ahí, ¿quién les dijo a ustedes que tenían que venir a lo de mí porque viene algo fuerte para ustedes? Le viene una ira venidera que vendrá si no se arrepienten y confiesan a Dios como su Salvador. Entonces todavía Jesús no había llegado, pero comenzar con el arrepentimiento de acercarse a Dios. ¿Le has hablado tú a alguien predicándole que si no se salva se irá al infierno? ¿O lo hemos sacado ya del contexto de la predicación, del arrepentimiento, de cuando le predicamos a alguien?
¿Te sientes fuera de contexto? ¿Te sientes raro? ¿Sabes que hoy en día está el Espíritu Santo para ayudarte? Y Juan lo tenía. Pero siempre dicen que el que comienza y arranca el carro para ponerlo en marcha es el que más le cuesta. Juan fue quien lo comenzó a poner en marcha. Y comenzar a poner esto en marcha era una gran confrontación que tuvo que tener en su tiempo y en su contexto. Me dirás, Juan fue lleno del Espíritu Santo. Te digo lo mismo, estás lleno del Espíritu Santo. Si te dejas usar por Dios, Dios te va a usar como Juan. El mismo Espíritu Santo que estuvo con Juan es el mismo que está contigo y conmigo. No hay otro, es el mismo. Y Dios quiere usarte a ti para que vengas con una palabra poderosa. Hace unos días recuerdo que cuando Dios me comenzaba a inquietar sobre el tema, hace ya unos meses estaba con unos jóvenes y ellos estaban, vamos a decir, disputando sobre cuál era la forma que se le debía de predicar a la gente. Y yo le dije, no hay una forma ni hay otra. Siempre y cuando tomes la palabra de Dios para predicar, tienes que dejarte dirigir por lo que Dios quiere que tú traigas en ese momento sobre las personas. Ellos necesitaban este mensaje confrontador. No siempre le vamos a venir a la gente y decirle impío, o te vas al infierno, te vas a enfriar en una paila, ¿sabes? Una paila, en un caldero. Puede que en algún momento alguien necesite que le digas esto. Puede que sí. El mensaje propicio es el mensaje que tienes que recibir en el momento como Juan lo recibió, como palabra de Dios para ministrarle a esa persona. Le comentaba y me recuerdo en los años creo que 2004 por ahí, nosotros fuimos muy visitados en República Dominicana por misioneros, por pastores, por predicadores, porque en América había en Pensacola el movimiento del Espíritu Santo y había una gran presencia y Dios estaba levantando en América, quizás no lo que vemos ahora, porque como muchas cosas comienzan a veces bien, pues se van desviando. Hoy tenemos muchísimas cosas, pero los que fueron, los que nos visitaron, eran personas que estaban metidas dentro de las cosas de Dios. Y este hombre, que era un hombre que se movía mucho en dejarse usar por Dios, preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres? Porque Dios habla, así como le habló a Juan. Y dice él que un día estaba en una gasolinera, llegó con su amigo, lo cuenta textualmente, y llegaron en su coche y se parquearon. Y la chica que estaba atendiendo en el mostrador, él fue donde ella y simplemente le dijo, oye, ¿qué le dijo? Lo contó literalmente, Cristo te ama. Solamente le dijo eso. Y ella comenzó a llorar, y comenzó a llorar, y comenzó a llorar, y comenzó a llorar. Y él comentaba esta anécdota cuando tú te dejas usar por Dios. Y luego le pregunta, le dice, ¿por qué estás llorando tanto? Porque todavía se va y la chica sigue llorando. Y ella dijo, y me levanté esta mañana y le dije a Dios, si tú eres real, en una gasolinera, cuenta él, de estas calles de Estados Unidos que son desérticas, te topas a 500 kilómetros o a 300 kilómetros con una, así lo contó él. Y ella le puso esta prueba y yo le digo, Dios, si tú eres real, hoy en esta mañana que alguien me hable de ti, si no se iba a suicidar. Y solamente le digo, Jesucristo te ama. Esto era lo que ella necesitaba escuchar esa mañana. Esto es cuando tú recibes de Dios y comunicas lo que Dios te está diciendo que eres. Lo que no podemos es por temor o por lo que sea rebajarle el mensaje porque tenemos temor o miedo de lo que podamos decir. Aleluya. Quiero que vayas conmigo porque he tomado el capítulo de Pedro. Como lo tenías, si lo puedes dejar marcado, me voy a mover entre Pedro y Juan. Puedes volver a segunda de Pedro. Y la palabra de Dios nos enseña, y Dios quiere, cómo podemos mostrar este evangelio, cómo podemos hacerlo. Segunda de Pedro 1, verso 3 dice, el 3 y el 4. Como a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de las concupiscencias. Pablo está utilizando aquí y quiere utilizar la palabra conocimiento para ti y para mí. La palabra conocimiento para la iglesia. A veces podemos nosotros entrar en algún proceso donde Dios nos lleva. Y eso está bien. Yo he afrontado procesos con mi familia que no me lo he buscado. Hay cosas que llegan la enfermedad, llega la falta de trabajo, llegan muchísimas cosas a tu vida. Pero para mi esposa y para mí que lo hemos podido ver esto, cuán doloroso es ver cuando te metes en un proceso por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esto sí que es para Dios doloroso, para la iglesia. De que perdamos la bendición de Dios o nos movamos en un caminar que Dios no nos está mandando porque nos falta conocimiento. Y eso es lo que está diciendo Pedro, le está hablando a la iglesia, le está diciendo, para que por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, huyamos, dice, de las cosas de este mundo que está lleno de concupiscencia. ¿Cuántas cosas nos ofrece el mundo? ¿Cuántas cosas quiere que el mundo cambiemos nosotros del mensaje que Dios nos ha dado? Cuando conoce sus consecuencias, Juan le llama a este mensaje las buenas nuevas. Es interesante de que Juan le llama a este mensaje las buenas nuevas. Un mensaje donde Juan le está diciendo a la gente que escapen de la ira venidera. Y eso está ahí en Lucas 3:17. Hablando de este mensaje fuerte que Juan le está dando a los que no conocen del Señor. Amén. Juan 3:17, 18 dice: su aventador está en su mano, fuerte, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Dice, con esta y con muchas otras les anunciaba el evangelio. No sé si sabes lo que es aventar el trigo. ¿Lo has visto? ¿Alguien que sea del pueblo? Sí, hay algunos que lo han visto. O hay algunos quizás que no lo han visto, pero lo saben. Pues si alguien no lo sabe, es tú tomar el trigo, meterlo en un sitio y levantarlo. Y lo tiras hacia arriba. Y cuando viene el viento, se lleva la paja y solamente cae el grano. Y luego tomas otra vez el trigo, lo tiras hacia arriba, lleno de paja, el viento se lleva la paja y va cayendo el grano. Y Juan le está diciendo a ellos, saben que Dios viene con este viento fuerte, se va a llevar lo blando, lo que no tiene pureza, y solamente quedará lo que vale la pena, por decirlo de esta forma. Un mensaje fuerte, confrontador para aquel entonces, diciéndole a los fariseos, a los saduceos, a estos jóvenes que se habían levantado en los templos, diciéndole: si no se convierte en trigo, el viento se los va a llevar. Otra cosa, tercera cosa, y ya voy terminando, por si alguien se está durmiendo, se cansa. Otra cosa que Juan pedía en el mensaje y que también lo hemos dejado hoy en día, él hablaba de algo muy importante. Pablo lo menciona, Jesús lo menciona, y Juan también se hace eco de esta palabra, y se llama fruto. La iglesia de hoy en día tiene que hablar de fruto. Está la primera parte: tengo un mensaje que me viene de Dios, y luego también tengo un mensaje que te está pidiendo a ti que te arrepientas, que si no vienes vendrá el aventador y te llevará. Pero luego de que entras en ese proceso, la tercera parte que toca se llama fruto. Dios nos está pidiendo a nosotros frutos, o frutos mejor dicho, porque la Biblia habla en algún momento de frutos y en otro menciona el fruto del Espíritu. Lo ve como si fuera un paquete. Y hemos perdido hoy en día la parte del fruto dentro de la iglesia. No hay una demanda. Anoche estábamos en la reunión de jóvenes, Enrique estuvo por allá, gracias Enrique por tu visita, y hablábamos de las demandas de Dios. Hablábamos de las exigencias de Dios, de que le hemos bajado el listón a Dios, mejor dicho, se lo hemos subido, perdón.
Y no sé si, y así como lo decía anoche, es como cuando estos juegos que tú vas cruzando y está el palo y te vas metiendo y cruzas. Y luego, ¿qué hay que hacer? Hay que bajarlo más. Y luego vienes otra vez y tienes cruce. Ya llega un momento que ya no puedes. Y hemos cogido el listón y lo hemos puesto muy alto. Ya no hay ningún esfuerzo para entrar delante de la presencia de Dios. Y no hablo de esfuerzo humano. Estoy hablando de esa puerta estrecha y esa puerta angosta que dice la Biblia, que si te metes por la ancha, porque no te preocupas por buscar lo de Dios, te vas a meter por la ancha, pero dice la Biblia que no te va a llevar a la vida eterna. No podemos bajarle, no podemos subirle a Dios el listón, hay que dejarlo tal cual dentro de lo que Dios nos está demandando. Y Juan comienza este mensaje, que es lo que la iglesia hoy también tiene que hacer, es hablar de los frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. ¿Has conocido a Dios? ¿Conoces la Biblia? Queremos los frutos del arrepentimiento, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso está en el verso Lucas 3, desde el 8 al 14. Amén. Dice así la palabra: haced pues, dice la palabra de Dios, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En este caso, esta era la excusa que tenían para no dar fruto. No sé cuál excusa tenemos tú y yo para no hacerlo. Quizá decimos, bueno, pero es que tal cosa, es que tú no entiendes, es que tú no sabes Dios, y es que si yo hubiera nacido en otra familia y tú no conoces mi pasado, y a mí yo he sufrido, yo he pasado, bueno, pues por esa es la razón de que soy así. Y bueno, y hablo mentira porque tengo que hacerlo en el trabajo, es lo que me están pidiendo. Y no sé cuántas historias podemos inventarnos como ellos para poder justificar el por qué no podemos dar fruto. Dice, ya también el hacha, pero dice Juan entonces, muy bien, pero también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba entonces, espérate, o sea que no hay excusa. No hay excusa. Juan le está diciendo, muy bien, pero te digo una cosa, me puedes decir lo que sea, que te puede Dios levantar, pero te digo una cosa, si no das fruto, el hacha ya está puesta. O das fruto, o el hacha está puesta. No hay justificación delante de Dios. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Usted no entiende quizá mucho de esto. Esta última frase me acordó, pero en mi país esto sí que existe, le llaman macutero. Y es cuando un policía te cobra algún peaje o te cobra algún impuesto para darte algún favor. Y es lo que también Juan estaba diciendo a esos soldados, porque por el poco salario que tenían, y Roma estaba sobre Judea, pues se aprovechaban y le cobraban a la gente para hacerle favores. Y así a cada uno, en cada contexto donde se encontraba, al que comía, al que tenía dinero, al publicano, y a cada uno, porque le digo algo, la Biblia de Dios tiene para cada uno de nosotros, no importa en la profesión que te muevas, en el ámbito que estés, algo tienes tú también que poner a cuentas con Dios. Porque Dios quiere que demos fruto. Y quiero que te recuerdes de esa parte. Fruto está dentro de la Biblia para que nosotros podamos darlo. Vuelvo nuevamente a Primera de Pedro. Por eso le dije, me voy a mantener simplemente en esos 2, salvo alguna cita que voy a traer. Segunda de Pedro, perdón, si dije primera, 5:8. Y
Y aquí la palabra de Dios comienza con una serie de enseñanzas y de frutos que debe de dar un creyente. Dice, vosotros también, poniendo, dice, toda diligencia, todo nuestro empeño, toda nuestra solicitud, toda nuestra fuerza, dice aquí, con toda diligencia. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin qué, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas que Pedro, la palabra de Dios, nos está diciendo de que debemos de tomarla para que podamos dar fruto. La Biblia habla del fruto que debe de dar un creyente. Tengo otra cosa, pero siento terminar aquí. ¿Hasta dónde debe la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia, te hablo de ti, te hablo de mí. Este es un mensaje que Dios me viene hablando hace tiempo y ayer pues el Señor me hablaba que lo compartiera con ustedes. ¿Hasta dónde la iglesia está dispuesta a dar el mensaje tal cual se lo ha dado el Señor? ¿Hasta dónde estamos tú y yo dispuestos a predicar el mensaje tal cual está en la palabra de Dios? O le quitaremos, lo arreglaremos, lo moldearemos. Quiero terminar con el final o el desenlace de alguien que predicó la palabra tal cual Dios se la había dado. Quiero que leas conmigo en Lucas 3, el verso 19. 19 y 20. Dice, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. ¿Cuánto estamos nosotros a padecer por predicar la palabra que Dios nos manda? Dice la Biblia de que Juan fue encarcelado. Quiero decirte algo en esta mañana. No le tengas pena a Juan. No te sientas mal. No sabemos cómo pasó. Bueno, la Biblia dice también, si ahora no recuerdo, que Juan los confrontaba y le decía a Felipe por qué vivía con su cuñada. No sabemos, estoy ahora yo parafraseando, si quizás algún también fariseo de los que iban como a Jesús y le preguntaban, porque quizás Juan recibía, ahora estoy yo leyendo entre líneas, como le decían a Jesús que iban los fariseos y le preguntaban cosas. Jesús, en su omnisciencia, en su sabiduría, nunca pescó, porque no pecó, bueno, no pecó tampoco, pero me hablo de que pescó, en el sentido de que eran trampas que le ponían. Jesús nunca cayó. Quizás Juan cayó, fueron y le preguntaron, ¿qué tú piensas de Herodes que está viviendo, de Felipe que está viviendo con su cuñada? Es un adúltero. Para allá, se lo contaron a Felipe. ¿Sabes qué Juan está diciendo que es un adúltero? Fornicar, está viviendo con tu cuñada. Pero Juan nunca rehusó ni bajó el listón de su mensaje. Quiero decir que no le tengas compasión a Juan. Juan cumplió exactamente para lo cual había venido a esta tierra, que su mensaje era preparar el camino del Señor. Hoy la iglesia tiene la misma y el mismo llamado, preparar el camino del Señor. ¿Sabe para qué? El camino del Señor para su venida.
ya no vendrá como hombre dentro de la tierra, ahora vendrá como rey, pero la iglesia se prepara y prepara el mensaje para que la gente venga igual a los pies del Señor, para que reine con Dios. No le tengas pena, Juan. ¿Sabes por qué también? Porque era necesario de que Juan saliera del contexto de la historia. Juan no podía continuar, aunque se oiga cruel. Si tú lees Mateo capítulo 18, cuando Jesús comienza a preguntarle a sus discípulos, ¿qué piensan ustedes que yo soy? Tú eres Elías. Unos piensan que eres tal cosa. Imagínate, Juan después de Jesús muerto, irían a donde Juan a preguntarle, ¿y tú, Juan, quién tú eres? Eres Jesús, el resucitado. Y ha resucitado en Juan. Ahora tuviéramos lo de Jesús y lo de Juan, porque Juan tenía sus discípulos. Pero Dios tenía que sacarlo del contexto, porque dice incluso la Biblia de que muchos de los discípulos de Juan, luego que Dios los saca del contexto, se unen a Jesús. Y entonces se traza una sola línea hacia la salvación. Los judíos siempre estaban buscando saber y entender cómo alguien que se movía en el poder del Espíritu como Juan, quién estaba operando detrás de él. Y te aseguro que esto iba a traer muchos conflictos al Evangelio. Es más, en 1 Corintios, tan sencillo como es, que están peleándose los de Corintios, porque uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y le dice Pablo, yo a ninguno ni siquiera los he bautizado. Y Pedro y Juan no habían muerto por ninguno de ellos. Quiero decirte, no le tengas pena a Juan, porque haya muerto en la cárcel, decapitado por predicar el Evangelio de Dios. Era necesario, aunque lo sientas doloroso, pero para que tú y yo estuviéramos hoy aquí sentados, era necesario. La iglesia tiene que predicar lo que le corresponde, sin importar lo que pueda venir mañana. Es el mensaje que tenemos, es el mensaje de Dios, el mensaje puro del Evangelio. No le restemos nada, la iglesia no puede restarle nada, tiene que cumplir su misión y predicar el mensaje tal cual Dios lo ha dado. Le había pedido a la esposa de Valentín, no me acuerdo el nombre, que nos acompañara con esa última canción que ella hizo, pues mientras ella la cantaba, pensaba en lo que iba a compartir y en que somos de Él, somos de Dios, somos suyos. Sí. Si quieres ponerte de pie, si quieres quedarte sentado, si quieres pedirle al Señor diciéndole, Señor, yo soy tuyo y yo quiero, Señor, que queremos, Señor,